discapacidad y esta aportación también del género especial de las niñas con discapacidad. Y ahora sin más, pues vamos a ver la aportación también desde el Comité de los Derechos del Niño a través de Jorge Cardona. ¿Me cambias el sitio? Y así Por favor. me siento al lado del ordenador. Gracias. No. ¿Qué carpeta es la nuestra? ¿Alguien lo sabe? ¿Juan? ¿La 5? Por ejemplo. No sé. Sí, lo es. Bien, buenos días, buenas tardes, porque a estas horas ya. En primer lugar, quiero agradecer muy rápidamente al CERMI y al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas la invitación a participar en esta mesa redonda, que sin duda es importante. Como se ha señalado, yo soy miembro del Comité de Derechos del Niño, que es el equivalente al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con otro tratado, que es la Convención de los Derechos del Niño. Hacemos lo mismo en un comité y en otro, solo que el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad se dedica a controlar la aplicación de la Convención del 2006, mientras que el Comité de Derechos del Niño se dedica a controlar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Como nos ha dicho el moderador, cuando ha empezado, él nos había formulado 4 preguntas que tienen ustedes en el PowerPoint y que son cómo se entiende el derecho de participación, por qué es tan importante la participación, cuáles son los principales obstáculos. Pero lo cierto es que Jerison Lansdowne las ha contestado todas y yo podría terminar aquí aprovechando el tiempo y decir ya hemos terminado mi aportación, está todo perfectamente contestado. Y yo reflexionando, como sabía además que lo iba a hacer porque ya la conocía, me dediqué a pensar, bueno, algo tengo que decir porque si no, no justifico mi presencia. Y me dediqué a pensar, bueno, aunque como miembro del Comité de Derechos del Niño debo de advertir que no hablo en nombre del comité, sino a título personal, puesto que esto es una obligación que tenemos, decir que no soy el comité, sino que hablo a título personal, me voy a limitar a decir lo que dice el comité. Por una vez voy a ir reproduciendo las palabras del comité respecto de esta cuestión. Y para eso lo que hice fue irme a la base de datos de las expresiones del comité de los últimos años. Sabemos, porque nos ha sido bien explicado por la ponente, que el comentario general número 9 que hizo el Comité de Derechos del Niño sobre los niños con discapacidad supuso un cambio de sensibilidad en el Comité de Derechos del Niño respecto de los niños con discapacidad. Entonces yo dije, voy a ver a partir del comentario general número 9, en los comentarios generales sucesivos, el número 10, el número 11, el número 12, el número 13, hasta el 17 que llevamos, ¿qué hay sobre este derecho concreto del derecho a la participación? ¿Qué hemos dicho? Porque a veces uno dice muchas cosas y se olvida de lo que ha dicho. Voy a buscarlo. El segundo punto donde tenía que mirar era las recomendaciones que hacemos a los Estados cuando les examinamos. Y yo soy consciente de que no hay ningún Estado al que no le hagamos recomendaciones sobre los derechos de los niños con discapacidad. Pero esto no es esta mesa sobre los derechos de los niños con discapacidad, sino sobre el derecho a participación. Y dije, voy a buscar qué estamos diciendo sobre el derecho de participación y voy a intentar ensamblarlo. Y eso es lo que les voy a transmitir. He encontrado, me he sorprendido yo mismo, en todos los comentarios generales, desde el 10 hasta el 17, referencias a el derecho a la participación de los niños con discapacidad, salvo en uno, el relativo a los derechos de los niños indígenas, donde se habla mucho de los niños indígenas con discapacidad, pero no se trata el derecho de la participación. En todos los demás, el derecho de los niños en tema de justicia de menores, el derecho del niño a ser escuchado, que es clave, fundamental, el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el derecho del niño a la salud, el derecho del niño y las actividades empresariales o el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, se habla
del derecho de participación, del ejercicio y las garantías del derecho de participación de los niños con discapacidad. Ahora vamos a ver en qué términos. Además, me puse a repasar las recomendaciones a los estados y al final me quedé solo con las de los últimos estados, porque para mi sorpresa también hablamos habitualmente del derecho de participación de los niños con discapacidad. A lo cual Ana se quejaba. Las organizaciones con discapacidad no nos hacen lobby en materia de infancia y son las de infancia. Pues yo tengo que decir, a mí las organizaciones de infancia no me hacen lobby en materia de niños con discapacidad, pero viene AIDA, la Internacional de Asociaciones con Discapacidad, que es la que me hace lobby en materia de niños con discapacidad. Y por lo tanto, digamos que juegan en campos contrarios, pero son los que mejor hacen el lobby, el que juega en campo contrario posiblemente. Y en ese sentido yo tengo que agradecer mucho el trabajo de AIDA. Bien, ¿qué nos ha dicho el comité? En primer lugar, nos ha dicho que se trata de un derecho, claramente. Además, es un derecho especialmente vinculado, yo no puedo resistirme a decirle algo a Ignacio después de lo que nos ha dicho en la introducción, es especialmente vinculado a otro principio fundamental, que no solamente es un principio, es un derecho, que es el del interés superior del niño, el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial en toda decisión que se adopte. Ese es el título del Comentario General 14 que hemos adoptado. En ese Comentario General 14, aprobado en el mes de febrero y que todavía no es público, no sabemos muy bien por qué, porque está aprobado, pero en la página web no aparece, posiblemente porque nuestro inglés es tan malo, pero el de los miembros del comité que están revisando el inglés que hemos utilizado en la redacción, y Naciones Unidas no se atreve a publicarlo. Y en ese sentido se dice el Comentario General 14, el artículo 12, que es el del derecho de los niños a hacer oír su voz y a participar, el artículo 12 establece que los niños tienen derecho a expresar sus puntos de vista en todas las decisiones que los afectan. Cualquier decisión que no tome en cuenta la opinión del niño y no le dé el debido peso de acuerdo con la edad y la madurez, no respeta la posibilidad del niño de influir en la determinación de sus intereses. Eso quiere decir que cuando se intenta determinar el interés superior del niño, si no se oye al niño, no se puede determinar el interés superior del niño. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor en España, que dice que al niño hay que escucharlo, salvo que en interés superior del niño se decida no escucharlo. Y entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que el interés superior del niño, para el cual hay que escuchar al niño, se pueda no escuchar al niño? Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Tengo que escucharle para decidir si le escucho o no le escucho. Y si no le escucho, no respeto el interés superior del niño. Por lo tanto, es algo que espero que el nuevo PENIA 2 en la modificación legislativa pues termine cambiando y ese artículo 10 se formule de modo distinto. Por otra parte, el hecho de que el niño sea muy pequeño, dice el comité, o se encuentre en una situación de vulnerabilidad como tener una discapacidad, no le priva del derecho a expresar sus puntos de vista y no puede reducir el peso dado a las opiniones del niño en la determinación de sus intereses. El comité insiste, como bien ha señalado Ana, en que el peso, primero, todo niño tiene derecho a ser escuchado, todo, sin excepción. Por lo tanto, la discapacidad no puede ser nunca un motivo para no escucharle. Segundo, una vez escuchado, hay que darle un peso conforme a la edad y madurez del niño. Eso es lo único a tener en cuenta respecto del peso a dar en la decisión. No si tiene una discapacidad, no si forma parte de una minoría, todo eso no. Lo importante para el peso a dar a la opinión es su edad y madurez, única y exclusivamente. Y por lo tanto, estamos ante un derecho. No se trata solo de escuchar al niño en las decisiones individuales que afectan al niño. Y cuidado, hablamos siempre de que afectan al niño. No estamos hablando de decisiones cuyo destinatario directo es el niño. Hay decisiones que afectan al niño y, sin embargo, él no es el destinatario fundamental. Por ejemplo, meter en prisión a los padres, donde el niño se ve directamente afectado o es afectado y, sin embargo, no es el destinatario de la medida. Y habría que escuchar al niño para determinar el interés superior en esa medida que le está afectando y, por lo tanto, tendrá el derecho a ser escuchado. No se trata solo de escucharlo en esas decisiones individuales, también en
todas las decisiones colectivas que puedan participar. Por lo tanto, cuando se adoptan medidas legislativas, administrativas, que afectan a los niños deben de ser escuchados y deben de ser escuchados colectivamente y, por lo tanto, deben de participar. Y eso no puede discriminar, y así lo ha dicho el comité explícitamente en el comentario general número 12 relativo al derecho a la participación, cuando aquellos grupos de niños, como por ejemplo los niños con discapacidad, los niños indígenas u otros niños que tienen especiales dificultades, debe de cuidarse que puedan ejercer ese derecho a la participación en esas decisiones colectivas. ¿El ámbito de materias en los que tiene que participar? Pues, como dice el comentario general número 12, la práctica de la aplicación de este artículo, del artículo 12, se refiere a una amplia gama de asuntos como la salud, la economía, la educación, el medio ambiente, todo tema que le pueda afectar. Por ejemplo, materia de justicia. Encontramos el comentario general número 10, relativo a la justicia de menores, en que se dice explícitamente que, de acuerdo con el inciso 6 del párrafo 2 del artículo 40, que habla de la justicia de menores, y de conformidad con las medidas de protección previstas en el artículo 23, que habla de la protección especial que se debe a los niños con discapacidad, el comité recomienda que los Estados parte proporcionen a los niños con problemas de habla u otras discapacidades asistencia adecuada y efectiva por medio de profesionales especializados, por ejemplo, en el lenguaje de los signos, cuando sean objeto de un proceso de justicia de menores, para que puedan ejercer su derecho a la participación. O en el comentario general número 13, relativo a la violencia, en relación con la violencia ejercida respecto de los niños con discapacidad, se prevé explícitamente que se deben de crear tribunales especializados de menores o de familia para los niños que hayan sido víctimas de violencia y que se debe de prestar una especial atención al niño con discapacidad víctima de la violencia, con personal especializado en el ámbito de la justicia, precisamente para evitar la doble, triple o cuádruple victimización que se produce respecto del niño, que además no puede manifestarse o se le ponen mayores límites para manifestarse en el ámbito de la justicia habiendo sido víctima. En el ámbito de la salud, donde el comentario general número 12 nos dice que se debe incluir a los niños en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito de la salud conforme a sus facultades y se debe hacer una especial atención de manera que sea de forma apropiada y accesible para todos los niños con discapacidad. O en el comentario general número 15, relativo al derecho a la salud, donde el comité subraya el interés superior del niño a tener acceso a la información adecuada sobre cuestiones de salud. Y especial atención a las discapacidades psicosociales. En las actividades lúdicas, los niños necesitan actividades lúdicas, recreativas, físicas, culturales, dice el comité, para su desarrollo y socialización. Y esas actividades deben de ser concebidas teniendo en cuenta las preferencias y capacidades de los niños. Y se debe de consultar a los niños para la organización de esas actividades y se debe de hacer una atención especial a los niños con discapacidad. Debe de brindarse a los niños pequeños y a algunos niños con discapacidades que no pueden participar en condiciones de igualdad en los procesos oficiales de consulta las oportunidades especiales de expresar su punto de vista. O en el comentario general 9, donde se ponía el acento en que habitualmente se deja el desarrollo espiritual, emocional y cultural, así como el bienestar de los niños con discapacidad, de lado y no se tiene en cuenta ese derecho a la participación. Incluso en las actividades empresariales, esta mañana se hablaba de que los derechos humanos no solamente es algo que debe de garantizar el Estado, sino que debe de respetar los particulares. Se ha aprobado el comentario general número 16 sobre empresas privadas y derechos del niño, actividad empresarial y derechos del niño. Y en ese comentario general se hace una especial incidencia a que también hay que escuchar al niño por parte del Estado cuando esté regulando las actividades empresariales que pueden afectar a los derechos del niño de un modo especial y se establecen obligaciones específicas del Estado. ¿Cómo se garantiza eso? Pues nos dice el comité,
se garantiza bien a través de la obligación de garantizar la existencia de apoyos especiales, modos de comunicación que necesiten para facilitar la expresión, bien a través de ajustes razonables, de manera que puedan expresar la opinión libremente y para que esa opinión reciba la debida consideración. El comentario general 14 nos habla de la adopción de medidas específicas para garantizar esos derechos en condiciones de igualdad. Recomendaciones a los Estados, muy rápidamente porque ya estoy fuera de tiempo. Pues a Albania se le señalaba que no participaba en los parlamentos de niños y se les hacían recomendaciones. A Austria en el año 2012 respecto de la preocupación porque los niños siguen sin poder participar en la vida pública en condiciones de igualdad a los niños con discapacidad y se le hacían recomendaciones. Australia, con el grave problema ya señalado de la esterilización de mujeres y niñas, el comité ha dicho que tienen que estar prohibida la esterilización no terapéutica de cualquier niña, tenga o no discapacidad, y que debe de ser consultada siempre una niña con discapacidad antes de una esterilización terapéutica. O en las recomendaciones respecto de Islandia, en las que se planteaba, como ven, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, estoy hablando de Australia, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Islandia, en los cuales se le va recomendando al Estado ese derecho de participación porque en muchas ocasiones se olvida. Bien, y con todo eso, en el límite de mi tiempo, termino. Muchas gracias. Muchas gracias.